Buenos días a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se mira. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos realizando el día de ayer. Teníamos esta hoja con estos dos tipos de datos: población en Honduras, en Costa Rica, comparativo. Y bueno, también teníamos, vamos a abrir otro archivo, este ejercicio 2, que los datos ya les dije dónde los podían hallar en nuestra carpeta. Y básicamente aquí tendría los precios del oro promedio para estos años y el Producto Interno Bruto. Ahora, aquí hice algo mal. Puse los dos gráficos respecto a los años. Puse ventana de ecuación aquí, pero no es esto lo que quiero relacionar. Porque aquí tengo dos cosas. Tengo para el Producto Interno Bruto respecto al año en el eje X. También tengo para el precio promedio del oro para el año. Pero yo lo que quiero relacionar son estos dos, miren. Estos datos de aquí con estos datos de aquí. Y eso corresponden a estos mismos años. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ya seleccioné estos dos conjuntos de valores. Vamos a insertar y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Lo vamos a poner por aquí por mientras. Vamos a darle cierto formato. Vamos a cambiar los ejes. Yo quiero más bien que el Producto Interno Bruto esté en el eje Y y el precio del oro en el eje X. Entonces, podríamos hacerlo así, cambiar fila y columna. No, esto no funciona. Tendríamos que seleccionar datos. Y esta serie 1 la voy a modificar, valor X. En el eje X quiero estos, precio promedio del oro. Y en el eje Y quiero estos valores de Producto Interno Bruto. Aclararlo un poco y aquí tendríamos los datos. Obviamente hace falta darles formato. Entonces, en primer lugar, todo este espacio en blanco que tengo aquí no lo quiero. Entonces, vamos a añadir títulos del eje y vamos a ver más opciones de los ejes. Por ejemplo, aquí el mínimo del eje Y, yo quiero que sea este valor. 12 más o menos. 12 por 10 a la 13. Ah, no, aquí le puse 21. O 1.2 por 10 a la 13. Vamos a ver cómo queda. No, por 10 a la 14. Ah, pero este es el máximo. El mínimo quiero que sea esto. Y el máximo quiero que sea tal vez 2.4 exponente 13. Menos. Vamos a ponerle 20 o 19. 1.9. Ya lo tenemos de esta manera. El eje Y. Ya configurado. El eje X. Los precios no empiezan hasta como 1100, 1200. Entonces voy a poner mínimo 1100. Y tendríamos los datos más enfocados. Y voy a poner de título de gráfico
relación entre precio promedio del oro con Producto Interno Bruto de Estados Unidos del 2010 a 2016. Recordemos que tenemos estos datos del 2010 al 2016. Aquí los tenemos. Entonces vamos a ver qué hacemos con esto, con esta serie de datos. Bueno, todavía este eje lo puedo poner más. En vez de 1.2, el mínimo, ponerle 1.4. Aquí ya están los datos. Son 7 datos, cada uno por cada año. Con esto no hay problema, ¿verdad? ¿Lo entienden? Es puro formato de este gráfico. Ya lo vimos ayer, lo vimos el lunes también. Los escucho. Sí, todo bien. Muy bien. Aquí le cambié la escala, pero no, vamos a quitarla. Ahora en etiquetas o número. Vamos a ampliar esto. Vamos a ponerle en unidad de visualización. Pongámosle millones. A ver. Millones. Vamos a ver, billones. Sí, o sea, es un presupuesto elevado, miren. Mejor pongámosle miles de millones. Y así tendríamos entonces 14.000 millones de dólares, 14.500 millones de dólares, etc. Entonces aquí vamos a poner Producto Interno Bruto de Estados Unidos, entre paréntesis, 2010-2016. Y aquí, precio promedio del oro. Me parece que es por onza este, entonces, y también del 2010 a 2016. Pues ya tenemos debidamente rotulado el gráfico. Ahora, ¿cómo saco esta relación? Es decir, yo quiero un modelo matemático que yo le pueda meter, digamos, un precio del oro y predecir qué valor me va a dar del Producto Interno Bruto. Es un supuesto, o sea, es una hipótesis que yo me puedo plantear. Como les digo, es un ejemplo, ya que tenía estos datos disponibles de Producto Interno Bruto de diferentes países y este precio mensual del oro. Entonces, ustedes imagínense lo que sea con un conjunto de datos. En este caso, estamos trabajando con este. Y para sacar la correlación, bueno, yo tengo dos maneras. Tengo una manera, bueno, las dos maneras son iguales, pero una involucra el uso del gráfico y otra involucra el uso de fórmulas. Entonces vamos a copiar estos datos. Y aquí este control C, lo voy a copiar aquí, a la par del gráfico. Ajustar el ancho. Aquí falta ponerle, esto es del oro. Una vez más. Ajustar ancho de columna. Y yo podría hacer lo siguiente con una fórmula. Vamos a sacar el coeficiente de correlación. También llamado coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente está en fórmulas y busco las funciones estadísticas. Este de aquí, bueno, hay dos. Coeficiente de correlación, coeficiente R2.
Coeficiente de correlación devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos y el coeficiente R2, este es el R cuadrado, devuelve el cuadrado del coeficiente del momento de correlación del producto Pearson de los puntos dados, este coeficiente de correlación que les digo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, coeficiente de correlación. Entonces ocupo dos matrices o conjuntos de datos. Las dos son un rango de celdas que tengan valores y los valores deben ser números, nombres o referencias que contengan números. Entonces vamos a seleccionar primero. Matriz 1 va a ser mi variable en el eje X, que sería precio promedio del oro. Matriz 2 en el eje Y, mi Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Lo voy a aceptar. Y esto me daría este valor. ¿Y qué significa este valor? Básicamente, el coeficiente de correlación puede tomar una serie de valores entre -1 y 1. ¿Y qué significa aquí el -1 y el 1? Si está más cerca de -1, entonces eso quiere decir que la relación es inversa. ¿Y qué quiere decir que la relación es inversa? De que si yo aumento aquí el valor de X, el valor de Y va a disminuir. Y viceversa, si yo disminuyo aquí el valor de X, aquí va a aumentar el valor de Y. Entonces, esto es para una relación o proporción inversa. Y esto para una relación directa. Esto quiere decir entonces que aquí, si está más cerca de 1, quiere decir que cuando yo aumente X, también va a aumentar Y, y cuando disminuya X, va a disminuir Y. Podríamos ponerle un pequeño grafiquito aquí, se lo voy a poner X, voy a poner Y, y voy a poner -Y para que miremos. Entonces voy a poner ciertos valores de X, hasta 10, para no hacerlo tan complicado. Digamos que Y va a ser igual a X. Y -Y va a ser igual a -1 por X. Entonces voy a graficar para que nos quede mejor. Pero lo voy a graficar como una línea. Aquí voy a seleccionar los datos. Voy a modificar esta. Y esta se va a llamar X versus Y. El valor va a ser este en X. Y en el eje Y va a ser este. Y esta va a ser X o menos X. Podemos ponerle menos X versus Y. Valores de la serie siempre van a ver X. Y los valores Y van a ser estos de aquí ahora. Entonces vamos a ajustar el eje nada más. Mínimo. Vamos a ponerle que es -12. Y aquí vamos a dejarlo. Bueno, etiquetas en eje horizontal van a ser X siempre. Van a ser estos. Y aquí estos, lo que modificar van a ser estos. Lo tenía mal. Vamos a aceptar, aceptar. Y aquí tendríamos el gráfico.
Entonces está ya con la leyenda, X versus Y, X menos Y. Vamos a cambiar esto. Opciones de entrada de leyenda. Vamos a ponerle opciones de texto. Ahí es lo que cambia los nombres. Entonces vamos a poner X versus Y. Y esto representa una relación directa. Y esta menos X versus Y va a ser una relación inversa, para que se entienda mejor. Entonces, esta X versus Y sería estos datos. Cada vez que yo aumento X, aumento Y, y viceversa. Disminuye X, disminuye Y también. A eso se refiere con un coeficiente de correlación, que a veces se le llama R, con esto, con un coeficiente de correlación 1, R igual a 1. Pero aquí, miremos X, los datos de X versus los datos de menos Y. Aumento X, ¿y qué pasa con Y? Disminuye, porque va para allá la recta. Entonces, por eso tengo esta línea anaranjada aquí. Eso correspondería a un R de menos 1, es decir, una relación inversa. Entonces, ¿por qué me interesa conocer esa relación? Para saber cómo se comportan estas dos variables. Yo quiero saber cómo se comporta el PIB respecto a esta. Esta PIB de Estados Unidos para, a lo mejor es Y, y este precio promedio de oro es el X. Entonces yo busco X versus Y, un modelo matemático. Entonces, ya lo hice aquí, saqué el coeficiente de correlación. ¿Y está más cerca de menos 1 o de 1? ¿Qué piensan con ese valor que me dio? De menos 1. Está más cerca de Correcto. menos 1. Entonces, tendríamos una relación inversa. Y comprobémoslo aquí. Yo tengo aquí precio promedio del oro, $1,200. Aumentó el PIB. Aquí 1,569 aumentó. Aquí también aumentó. Pero aquí, por ejemplo, 1,411 casi no aumentó. Bueno, igual sigue en aumento, pero X está disminuyendo y Y sigue en aumento, entonces por eso da este valor. Y el R cuadrado, vamos a ponerlo aquí, R cuadrado, es con esta fórmula, coeficiente R2. Que lo vamos a hacer aquí otra vez con la ayuda de la librería de funciones. Recordemos que está en estadística, coeficiente R2. Aquí tengo dos matrices, conocido Y y conocido X. Y conocido Y sería, en este caso, el PIB. Recordemos que miren el Y y el conocido X, este precio promedio del oro, le vamos a dar a aceptar. Y este valor. Ahora me da curiosidad esto. Este R cuadrado, pues solamente es elevar al cuadrado este coeficiente de correlación de Pearson. Entonces no importa. Ahora, el R cuadrado, bueno, este es para el R. Puede tomar valores de menos 1 a 1. Ahora, el R cuadrado puede tomar valores de 0 a 1. Y entonces ahí la métrica, o lo que me indica que el modelo matemático es bueno para representar los datos, es que yo tenga valores cercanos a 0,999. Aunque va a variar a veces. Si el R cuadrado me da, tal vez para una aplicación delicada, los datos que están analizando, tal vez ocupe un R de 0,9999 y no uno de 999. Pasa. Entonces va a depender de cada caso. Este es un ejemplo y vamos a ver si nos da cerca de 0,999. Entonces, ¿cómo lo hago? A través del gráfico. Aquí ya tengo el R cuadrado y el R. El R, miren, no está tan cerca de 0,999. Y este coeficiente de correlación lo está sacando para una relación lineal, es decir, una recta como esta de aquí. Entonces aquí es donde venimos a analizar el gráfico, le doy clic a los puntos, o no, mejor dicho, le doy clic aquí al más y en línea de tendencia, más opciones. Y aquí está la recta, miren, esta sería una línea de tendencia lineal. Obviamente no pasa por todos los puntos porque están dispersos,
Yo no sé cuál es la relación que existe, por eso no puedo unirlos con un gráfico así como una línea suavizada, y por eso tengo que hacer uso de estos modelos, que líneas de tendencia también se llama regresión. Básicamente usted está calculando el modelo. Vamos a cambiar el diseño. Y ahora, esta línea es una recta. Entonces, para saber yo si está correcta, vamos a presentar la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado. Entonces aquí, miren, va a aparecer esto, la ecuación de la recta, donde Y es el Producto Interno Bruto y X es el precio promedio del oro, y el R cuadrado es este mismo de aquí, miren, 0.2315. Entonces, será una buena representación de los datos, esa línea de tendencia, juzgando tanto el R cuadrado como el R. ¿Tienen la pregunta? ¿O no entienden lo que estoy preguntando? Muy bien. Tengo aquí entonces la línea de tendencia, que es una recta con pendiente negativa. Y ya que tengo esta ecuación, no es tan exacto, pero yo puedo copiar estos valores, miren. Me parece que bueno, esto lo puedo copiar. Y venir aquí a una celda. Entonces yo voy a tener aquí la ecuación. Voy a tener un valor de X y voy a tener un valor de Y. Entonces, Y va a ser igual menos 3 por 10 a la 9 por X, miren que va a ser aquí, más 2 por 10 a la 13. Entonces empecemos a ver valores de precio del oro. Precio promedio. Vamos a ponerle 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Llevémoslo hasta 2000. Entonces vamos a venir aquí, voy a seleccionar estos datos, aquí hasta 2000. Vamos a esconder este gráfico. Vamos acá y ahora aplico la fórmula. Entonces voy a venir a hacer esto. Y ahora voy a graficar los resultados aquí, en este mismo gráfico. Entonces voy aquí a diseño gráfico, seleccionar datos, voy a agregar una nueva serie. Y la serie se va a llamar modelo matemático. Va a ser una recta y me va a dar esos valores que miran ahí también. Valor X de la serie va a ser estos. Valor Y de la serie va a ser estos de aquí. Entonces observemos lo que pasa. O bueno, aquí como es un gráfico de dispersión me lo da estos puntos, pero imagínense que trazo una línea aquí entre estos puntos. Esto sí debería ir con una línea. Entonces, miremos, vaya, ¿qué tal si yo le pusiera estos puntos? Vamos a ponerlo aquí, lo voy a pegar. Entonces, miren lo que pasa. Le puse este precio promedio del oro, que son mis datos, por decirlo así, experimentales, y están un poco dispersos todavía. Estos anaranjados corresponden al mismo valor en X, pero no dan el mismo valor en Y. Miren, dan un poquito más abajo. Entonces, esto me indicaría que yo necesito otro ajuste. ¿Y cómo hago otro ajuste? Tendría que venir aquí
Bueno, aquí vamos a ver si no tengo otra serie. Voy a quitar esta, modelo matemático. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta línea de tendencia, que ya no sea una recta lineal. Puedo cambiarlo aquí, miren, puedo poner una exponencial. Y siempre, miren, aquí automáticamente cambia la ecuación, cómo está constituida y el valor de R cuadrado. Como les dije, busco un R cuadrado que se acerque lo más que pueda a 1. Entonces, lineal, 0.2315, exponencial, 0.2326, un poquito más arriba. Vamos a ver una logarítmica, pues 0.235, un poco más arriba. Yo creo que lo mejor, bueno, vamos a ver potencial, tampoco, se sale de 0.23. Entonces vamos a probar con una polinómica. Y la de grado 2, pues sería esta parábola, ya miren, está a 0.247. Pero yo puedo ir incrementando el grado, miren, y ya va cambiando, miren la ecuación. Esta, por ejemplo, ya está un poco más cerca de 0.999. Y bueno, en grado 6 se dispara y nos da 1. Entonces, parece que tenemos algo correcto. Miren, R cuadrado que sea 1, pues ya me doy por servido. Tengo el modelo matemático que buscaba. Ahora aquí lo único que, bueno, debería ajustar sería los ejes. Tal vez este eje X lo voy a poner para que se mire dónde va a tocar allá. Entonces vamos a ponerle 1.2 y aquí arriba a ponerle un 3. Todavía no toca. Se dispara esto de seguro. Sí, miren, está bien disparado. En 8, vamos a ver. Y aquí abajo mínimos, vamos a ponerle más o menos. Vamos a ver. Opciones del eje, aquí. Máximo. Vamos a ver, establecer. Miren, esto sí. El modelo matemático agarra lo que sea. Entonces aquí tengo un valor negativo, que esto no tendría sentido. Pero me da 1. O sea, miren cómo se va ajustando a los datos. No es que esté exactamente ahí donde están los datos, pero cerca bastante. O sea, total da 1 esto. Entonces vamos otra vez a la línea de tendencia. Vamos a cambiarlo a grado 5. Grado 5 pues da 0.6924. Y me modela todos los puntos, no tengo valores negativos. Vamos a hacer la comparación. Grado 6 tengo esto. Y bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Lo que quiero preguntar, y sí me gustaría que respondieran, es si están entendiendo o para nada. Es esencial que comprendamos. Si les preguntara por qué hacemos esto, ¿qué contestarían? ¿Alguien? En mi caso, la verdad, no entiendo mucho porque no soy de matemática ni nada de eso. Pero Está bien. ¿Qué parte no entiende, Sony? eh, pues varias partes. Bueno, obviamente el curso no es de matemática, ¿verdad? Ni es requisito saber matemática, pero lo que yo estoy haciendo Ni aquí, sé si es matemáticas, mierda. no, pero o sea, lo que estoy haciendo aquí a grandes rasgos, y pongamos mucha atención, es hacer un análisis estadístico. Muchas veces con mis datos voy a ocupar hacer un análisis estadístico. ¿Qué grafiqué? Grafiqué el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el eje Y, acompañado del precio promedio del oro en el eje X. Esto yo creo que aquí no hay problema de dónde saqué estos datos, ¿verdad? Recuerden que yo tengo estos datos aquí cargados, Gold Monthly, y cargué los datos de 2010 a 2024, o sea, los filtré aquí, los pegué aquí, y luego
hice un promedio con la función promedio para 2010. Luego esta función la pegué aquí abajo cada 12 filas para que me calculara correctamente, porque recordemos que estos datos dice 2011 aquí, pero es para todos los meses. Enero 2011, así. Entonces yo lo saqué como promedio para tener datos representativos, por decirlo así, que al final los puse aquí, los copié aquí. Con eso no hay duda, ¿verdad? ¿De dónde saqué esto? No escucho, no sé si será mi internet. Creo que se escucha como entrecortado cuando hablan. Ah, bueno, con eso estamos claros, dice. Muy bien, entonces, teniendo esos datos, yo vine y los puse aquí. Sabemos que están desde estos años. Entonces yo quiero ver si estos dos datos guardan alguna relación. Yo no lo sé todavía. Es una hipótesis que tengo. Entonces, como puse precio promedio de oro en el eje X, por eso le puse aquí X y aquí el PIB lo puse en Y. Entonces, ¿qué hago para darme cuenta si existe una relación entre esas dos variables? O sea, son datos, pero cada uno, una categoría es una variable. Entonces, en primer lugar, para hacer estos análisis, yo lo que hago es poner un gráfico de dispersión. Entonces, puse un gráfico de dispersión con estos datos, ya sabemos cómo insertarlos. Aquí está el gráfico de dispersión. Y eso me da los puntos que miran aquí. Olvídense de esta curva. Enfoquémonos en los puntos. Los puntos son estos, miren, los tengo seleccionados. Son 7 puntos, desde el año 2010 al año 2006. Entonces yo quiero saber si guardan una relación y para eso no puedo venir y guiarme solo con una gráfica, sino que tengo que tener un fundamento estadístico o matemático, es lo mismo. Y una medida o un análisis que se utiliza bastante en estadística es el análisis correlacional, el coeficiente de correlación de Pearson, también llamado R. Ese coeficiente yo lo puedo sacar fácilmente con una fórmula de Excel que se llama coeficiente de correlación, donde yo le meto dos rangos. Le meto la matriz, es decir, los datos que conforman mi eje X y los datos que conforman mi eje Y. Entonces aquí tengo dos parejas. Tengo parejas X, Y. Tengo 1224 con 14.000 millones de dólares y así sucesivamente. Entonces yo quiero ver si esas dos series de datos que están emparejadas, X, Y, guardan una relación y calculo entonces el coeficiente. Entonces, eso me va a dar un número. Y ese número tiene una interpretación que ya se la di. Si se acerca a -1, la relación es inversa. Es decir, que si aumento una de las dos variables, no importa cuál, la otra va a disminuir. Van en sentidos opuestos. Se dice también proporcionalmente inversas. Y si el número se acerca a 1, la relación es directa. Es decir, aumento una de las dos variables, también aumenta la otra. Esto es directa. Inversa es que aumento una, la otra disminuye. Y también tenemos el caso especial que es 0. Pero cuando es 0, eso significa que no guardan relación las variables. Entonces ahí, de paso, descarto mi hipótesis, si se acerca bastante a 0. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, que es un poco cuantitativa, bueno, cualitativa un poco, ya sabemos cuantitativa, estoy haciendo un cálculo aquí, veo que está más cerca de -1, entonces guarda cierta relación inversa. Esto lo saqué con esta fórmula. Ahora, el R cuadrado es otra medida, pero es simplemente el cuadrado de este coeficiente de aquí. Pero también lo puedo calcular directamente con una función que se llama coeficiente.R2, donde también le pongo dos conjuntos de datos que van a ser los mismos. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Solo vimos estas dos funciones. ¿Entienden cómo aplicarlas? ¿Se entiende un poco mejor? Veo pulgares levantados. Me imagino que sí. Suni, ¿usted entiende? Creo que tiene el Sí, sí, micrófono. sí, Bueno, ahora sí. sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, la única limitante de estas dos funciones es que
las puedo utilizar para calcular el coeficiente de correlación lineal. Lineal es decir, una recta. Aquí por eso tengo esta gráfica, esta gráfica aquí abajo, una recta, ¿verdad? Una ecuación lineal. Entonces, yo saqué el coeficiente aquí, pero no he sacado una ecuación. Yo quiero sacar una ecuación. ¿Para qué? Me interesa tal vez tener el modelo matemático, es decir, una ecuación que yo sustituya valores de X, me dé valores de Y, para poder tal vez predecir valores futuros, entre otras cosas. Para eso me interesa sacarlo. Entonces, yo con esta la podría sacar para una ecuación lineal, que una ecuación lineal ya sabemos que es una que tiene esta forma. M es la pendiente. Entonces, ahí no hay problema. No vamos a hacer eso porque no es matemática, pero a este procedimiento se le llama también regresión. Entonces, esto, coeficiente lineal de Pearson, me dio 0 menos 0.48. Este me mide entonces el tipo de relación que guardo, mientras que el R cuadrado me mide la bondad, o no es tanto la bondad, la precisión del modelo matemático. Entonces, esto va a ser para una función lineal y me da este valor, 0.23 y algo. Y el criterio que yo ocupo para R cuadrado es que esté lo más cercano a 1 posible. Por regla general puede ser este valor, 0.999. Puede ser más o puede ser menos, es decir, puede ser 0.9999 o incluso más 9. La predicción puede llegar a esa instancia. Entonces, R puede ir de menos 1 a 1, R cuadrado de 0 a 1. Esta solo me da el tipo de relación que guarda y este me da la bondad o la precisión de la aproximación que estoy utilizando. Entonces yo miro que este R cuadrado me da 0.23, está lejos todavía de 0.999. ¿Cómo hago yo para sacar un R cuadrado mejor? Vengo aquí a mi gráfico y a estos puntos. Voy a borrar esta línea. No, lo borré todo. Se borra todo. Tendría que desactivar esta línea de tendencia. Y aquí están los puntos, miren. Entonces yo tengo los puntos ya graficados. Quiero ver la dispersión que existe entre ellos. Entonces voy a venir aquí a mi gráfico. Apretar el botón de más. Y antes de apretar la línea de tendencia voy a dar más opciones. Entonces por default se me va a poner una ecuación lineal. Para saber yo, porque esto es cualitativo, solo por el gráfico, no me dice nada. Necesito siempre, aquí abajo están las opciones de línea de tendencia, poner estas dos opciones activadas. Presentar la ecuación, que la puedo mover, y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces así yo sé cómo poner este R cuadrado si está bien o mal, entre más se acerque a 1. Entonces, para esta ecuación lineal, me da un R de 0.2315, ya lo vimos, un R cuadrado. No es tanta entonces la bondad del ajuste. Tal vez algunos puntos sí pasan cerca, miren, pero tengo estos dos dispersos. Podría ser. Entonces, ¿cómo yo cambio este R cuadrado? Porque no lo puedo cambiar aquí, en esta fórmula. Esta fórmula solo sirve para ecuaciones lineales. Entonces, aquí me está diciendo con este valor de 0.2315 que la ecuación lineal no es un tan buen ajuste como podría esperar yo. Hubo un ajuste un poco más complejo. Entonces, yo puedo probar aquí. Exponencial, vamos a ver cuánto me da R cuadrado. Y miren, la ecuación cambió y el R cuadrado también. Todavía no estoy lejos de 1. Logarítmica, también estoy lejos de 1. Potencial, estoy lejos de 1. Podría utilizar media móvil, pero media móvil no me da un R. Es otro procedimiento. No lo vamos a revisar para este curso por lo menos. Entonces yo hago uso de las polinómicas. Polinómica es decir, más allá de lineal. Y aquí yo puedo escribir un grado que vaya entre 0 y entre 6.
Es decir, un polinomio de grado 2, que sería una ecuación cuadrática. Grado 3 sería una ecuación cúbica, etc. Entonces vamos a ponerle grado 2, todavía estoy lejos de 1. Grado 3, todavía estoy lejos. Grado 4, el polinomio, miren, tiene esta forma, una curva ahí. Está más o menos. Hasta lo vamos a poner de diferente color para que se note mejor. Vamos a ponerlo en rojo. Y el grueso de la línea lo vamos a tipo de guión, vamos a ponerle el ancho, vamos a ponérselo un poco más para que se mire. Ahora, grado 4, todavía estoy lejos de 1, pero ya aumenté el valor de R cuadrado. Vamos a ver grado 5 qué pasa. Una curva un poco más pronunciada y tengo, miren, 0.6924. Ahora, el último que puedo probar es grado 6. Que grado 6 me da un R exactamente de 1, miren. O sea, ese sería el mejor ajuste, matemáticamente hablando. Entonces, lo voy a dejar por ahora así. ¿Se entiende esa parte? Muy bien. Ahora, hay que saber interpretar esta ecuación. El R cuadrado está correcto, está exactamente 1. A lo mejor no es 1, tal vez es 0.9999 y redondeado, pues da 1. Pero yo tengo que interpretarlo de la manera correcta. Recordemos que tenemos aquí. Tenemos el precio promedio del oro y el Producto Interno Bruto de un país. El precio nunca puede ser negativo, no tiene sentido. No vemos precios negativos nosotros en las cosas que compramos o vendemos. Y el PIB tampoco puede ser negativo. Obviamente no puedo tener un valor negativo, un Producto Interno Bruto para Honduras, por ejemplo. O sea, no tengo nada entonces. Más bien estoy debiendo. Si yo hiciera una resta, tal vez entre años, para hacer perdón, una comparación entre los valores del año pasado con el año presente, ahí sí valdría tener una diferencia negativa, pero porque son diferencias, no son datos absolutos. Entonces, este PIB y el precio promedio nunca pueden ser negativos. Esto lo menciono porque si ustedes miran la gráfica aquí, cae a valores negativos. Menos 80.000, menos 100.000, como menos 90.000 millones de dólares. Miren, aquí están miles de millones de dólares. Entonces, en ese sentido, no sería un tan buen ajuste esta ecuación. Porque a partir de cierto precio del oro, miren, más o menos aquí por 1.600, arriba de 1.600, empieza a caer y va hasta el eje negativo. Entonces ahí me daría datos erróneos por lo que representan mis variables. Entonces, si bien tengo un R cuadrado bastante elevado, o sea, prácticamente 1, por esta curva de aquí abajo que cae valores negativos, descartaría esta ecuación. Recordemos que esta ecuación sería mi modelo. Es más, la voy a copiar. Pero al copiarla voy a poner aquí control C, me va a dar esto. O sea, yo tengo que sacar estos valores. Vamos a poner aquí X, va a ser cualquier valor y la ecuación, sí es un poco tedioso escribirla. Miren, tengo que poner 2 por 10 a la 19, que se representa de esta manera. Este E es exponencial, que quiere decir 2 por 10 a la 19, es decir, 2 acompañado de 19 ceros, más, bueno, menos 9 por 10 a la 16 por X, miren, y se me hizo falta ponerle el igual, es una fórmula, por X, que va a estar en B3, más 2 por 10 a la 14 por X al cuadrado, miren, o sea, tengo que poner X al cuadrado, menos 2 por 10 a la 11 por X al cubo, más 8 por 10 a la 4, a la 7, perdón, por X a la 4, menos 24.327 por
X a la 5 más 2.9264 por 10 a la 6. Entonces, esto es para X. Entonces, miren, voy a poner aquí valores de X y voy a copiar aquí esto. Miren, para empezar, le voy a poner estos mismos valores de precio promedio de oro. Y esto me daría el Producto Interno Bruto. Tal vez me equivoqué en un signo aquí. Menos, más, menos, más, menos, más. Ajá. Y miren, aquí hay un problema. Le puse estos mismos valores, que estos son mis valores reales. Pero miren, me da negativo esto. Aquí, lo olvidé, miren, aquí también empieza a caer a negativo otra vez, se supone. Entonces, por esa razón, yo descartaría este modelo, porque, o sea, no me da datos ajustados, acorde a la realidad. Aquí yo podría poner otro valor, 1500, y suponer que, vaya, fuera el valor del año 2017. Lo quiero predecir. Me da, miren, negativo. Entonces, no puedo. No puedo, queda descartado esto. Entonces, ¿qué hago? Pues el que más se ajusta después de ese sería el polinomio de grado 5. Miren, lo voy a reducir, grado 5, cambiar la ecuación y no tengo valores negativos. Entonces, a pesar de que este R cuadrado no es tan cercano a 0.999, es decir, es un modelo matemático más o menos, póngale que está casi el 70% de la precisión, voy a utilizar este modelo porque aquí sí tengo datos ajustados a la realidad. Y más, incluso, miren la línea roja, casi pasa por todos los puntos, o al menos eso parece. Siempre van a quedar algunos dispersos. Entonces, espero que ya con esto quede un poco más claro. Bueno, los demás, no sé. Los demás, Michelle, Amiel, Nelson, ¿les queda claro? Ingeniero. Sabemos que sí, no todos aquí están de matemáticas, pero es bueno conocer estas funciones. Serían como una habilidad diferenciadora. Sería interesante si tuvieran el interés, sacar un curso de Excel estadístico o algo así, porque sí se ocupa bastante de esto, por ejemplo. Y aquí lo único que voy a hacer sería venir aquí a diseño gráfico, mover el gráfico a una hoja nueva. A poner relación Producto Interno Bruto. No, sería, sí, Producto Interno Bruto versus precio por. Que ustedes recordarán, les dije que esto es una buena práctica, tener mis gráficos en hojas separadas, exclusivas para esos gráficos, al momento de yo presentar un reporte en Excel. Entonces, vamos a seguir trabajando con estos datos que recordemos son los que cargamos. Voy a quitar el botón de filtro aquí. De año también tengo que quitar el botón de filtro. Y bueno, ustedes saben que esto es una tabla. Yo no la creé, sino que la cargué con datos. Les enseñé cómo importar datos. Recuerden, de un texto o CSV. Puede ser un archivo Excel. Hay infinidad de fuentes de datos, pero es importante que sepamos cómo importarlos. Bueno, no sé por qué se trabó. Para buscar archivos. Entonces, yo tenía estos dos archivos que se los subí a la carpeta de Drive. Estos dos datasets que son GDP, datos de Producto Interno Bruto, y también tengo aquí datos mensuales. Entonces, espero que eso esté claro también, cómo importar datos. Que por cierto, vamos a utilizar otros ahorita. Pero esos ya están subidos.
Respecto a importar datos, no hay problema, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Cómo? Bueno, entonces voy a abrir, no sé por qué se trabó aquí, pero bueno, estamos en Drive, la carpeta de Excel, el curso. Y en Datasets van a encontrar ustedes también este archivo. Hay 4. Bueno, cuando cargue ahí esto. Miren, supongo que se me está trabando porque, bueno, estaba cargando estos datos. Y estos datos, sí, son ligeros, ¿verdad? Ustedes pueden ver el tamaño de estos archivos, no supera los 5 megabytes, me parece. O, vamos a ver. Sí, miren, ni un megabyte superan. Pero la cantidad de filas que traen es inmensa. Entonces, vamos a utilizar estos datos, miren. Ya está subido aquí, se llama emisiones anuales de CO2 por país. .CSV. Entonces, no lo voy a hacer en esta hoja, sino que voy a abrir un libro nuevo de cálculo. Y vamos a resumir estos datos, primero en una tabla y luego vamos a ver tablas dinámicas. Entonces, primero, como estos datos los tengo que importar, tengo que venir aquí de un archivo. Agarro esta opción de texto CSV porque ya sé el formato de mi archivo, es un archivo .csv. Bajamos, importamos Annual CO2 Emissions. Y bueno, vale aclarar de que yo puedo hacer limpieza de estos datos, transformarlos con este botón, transformar datos, pero eso sería para un curso más de Excel intermedio, avanzado. Estamos en básico y tampoco quiero complicarlos, pero tampoco es tan difícil. En este caso los voy a cargar. Y al momento de yo cargar datos, sea de donde sea que vinieran, se van a cargar en una nueva hoja y ya van a tener el formato tabla establecido. Entonces, miren, aquí ya tengo tabla. Aquí me dice diseño de tabla. El nombre de la tabla es el nombre del archivo de la cual yo los importé, entre otras cosas. Entonces, las tablas tienen bastante utilidad. Ya les había mencionado yo, por ejemplo, bueno, ese sería el ejercicio 3 de la semana 3. Ir guardando en ejercicios de clase, después los subo. Bueno, las tablas son muy útiles para resumir datos. En primer lugar, yo tengo el botón de filtro, donde yo puedo hacer lo que yo considere conveniente. Por ejemplo, quiero ver datos solamente de Afganistán. Lo voy a aceptar y me filtra los datos solo para ese país. Después yo le puedo dar seleccionar todo para quitar el botón de filtro. Puedo filtrar por año, miren. Y bueno, podría filtrar por esta columna que se llama emisiones de CO2 anuales, pero tiene demasiadas categorías. O sea, miren todos estos valores. Y no se muestran todos los elementos. O sea, es un valor variable. O sea, cada valor de emisiones anuales de CO2 para cada país y para cada año. ¿Cuántos? Tiene 30.000 filas este archivo. Entonces, yo esta tabla sí la puedo utilizar, está cargada como datos, pero yo puedo venir, por ejemplo, y aquí en diseño de tabla, insertar una segmentación de datos. Voy a insertar por entidad y por año. Esto ya lo hemos visto un poco por encima, donde tengo mis países y mis años, pero como pueden ver son varias categorías. Es más, aquí tengo todos los países y en este caso las segmentaciones de datos no son recomendables. La de año sí podría ser aceptable porque, o sea, tengo varios valores, pero igual son relevantes todos. Pero una segmentación para categorías de texto, así como países, como que no, son demasiados. Y aquí yo puedo filtrar automáticamente. Lo mismo que venir yo aquí el botón de filtro, pero ya me lo hace automáticamente. Y yo puedo venir y cuando yo ya necesite todos los datos que quiero, solo de aquí, borrar filtro y se lo inicia el filtro.
Entonces, esa es una funcionalidad de las tablas. No sé si ya la habían utilizado alguna vez esta segmentación de datos o es primera vez que lo ven eso. Para mí, primera vez. Los demás, ¿qué tal? Creo que algunos ya habían trabajado con tablas, según me habían dicho. Y bueno, también de aquí ya sabemos que podemos sacar los datos que necesitamos e insertar un gráfico. Ahora, voy a filtrar estos datos. Voy a aprovechar que tengo estas segmentaciones aquí. Y voy a seleccionar 5 países centroamericanos. Voy a seleccionar Honduras primero. Y para seleccionar varios, tengo que darle aquí, miren, en selección múltiple, la tengo que activar. Aquí está activada. Entonces ya tengo Honduras. Luego voy a buscar Costa Rica. Voy a buscar El Salvador. Voy a buscar Nicaragua. Y voy a buscar Guatemala por último. Entonces aquí tendría datos de emisiones anuales de CO2 para todos estos países. Y los tengo. Y bueno, tenemos varios datos aquí. Solo me voy a fijar en qué años inician los datos. Por ejemplo, Costa Rica, miren, el primer dato que tengo es del año 1950 registrado. El Salvador, 1950. Guatemala, 1941. Honduras, 1950. Y Nicaragua, 1943. Entonces, Guatemala y Nicaragua tienen datos que se empezaron a registrar desde los 40. Tendría datos vacíos si yo dejara también, vaya, Honduras antes de 1950 no están registrados los datos. Entonces voy a filtrar por año también. Voy a seleccionar varios y voy a seleccionar, vamos a borrar filtro y voy a seleccionar estos años. Voy a quitar todos estos 1940, la década de los 40, porque no es común a todos los países que tengo seleccionados y voy a dejar desde 1950. Entonces aquí tengo todos mis datos y los voy a copiar todos. Entonces voy a seleccionar los encabezados con Control Shift a la derecha y Control Shift hacia abajo, Control C, y en esta hoja 1 los voy a pegar. Solamente los valores. Voy a cambiar estos nombres. Vamos a ponerle país, código, es decir, para poner en español los encabezados, año, y aquí emisiones anuales de CO2. Entonces, lo único que queda hacer en esta nueva hoja 1, que ya tengo los datos copiados, que miren, son 366 filas. Vamos a darle formato como tabla y cualquier formato, no importa. La tabla tiene encabezados, entonces la vamos a aceptar. Y ya tenemos nuestros datos. Ahora, esta columna, código, yo podría eliminarla porque la verdad no me interesa. Ya tengo los nombres de los países, le voy a dar a eliminar. Y no pasa nada. Solamente le voy a autoajustar el ancho de la columna. Aquí tendría estos datos. Aquí falta también autoajustar el ancho de la columna. Bueno, ya tengo aquí los datos. Ahora, una manera de resumir datos, una manera más rápida, más fácil, son las tablas dinámicas. Entonces aquí solo voy a cambiar el nombre, voy a poner Datos Centroamérica. ¿Y cómo creo una tabla dinámica? En primer lugar, tengo que tener una tabla creada, una tabla normal, como esta. Y aquí le daría resumir con tabla dinámica. Yo la puedo poner en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y aquí la tendría. Se me pasó el tiempo. Ya son las 11. Entonces, bueno, con esto queda en la grabación cómo crear una tabla dinámica. Mañana vamos a ahondar en estas tablas dinámicas para después volvernos a reunir el lunes. Entonces nos quedamos por aquí. Que pasen feliz día.